La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Gisela. Yo soy el agradecido y, por supuesto, un verdadero gusto conversar con usted y a través suyo, Gisela, y FM Mundo con el país entero. Muchas gracias por el espacio. Gracias, ministro. Ministro, después de 11 meses en el poder, el gobierno de Guillermo Lasso aún no envía a la Asamblea Nacional su proyecto de reformas laborales, pese a que fue anunciado desde el inicio de su gestión. Aún, entiendo, no hay fecha definida. ¿Cuándo estará listo el paquete de reformas laborales? Bueno, es necesario, con todo respeto, hacer una pequeña aclaración. Sí, remitió el gobierno un proyecto de ley laboral el 24 de septiembre del año pasado, conjuntamente con la ley de inversiones y la ley tributaria. En un solo paquete remitió el tema laboral el 24 de septiembre del año pasado. Lo que sucedió, si hacemos un poco de memoria, es que el CAL no abrió siquiera la primera página del proyecto y no lo aprobó. Yo fui parte, estimada Gisela, del CAL por 4 años, legislador por 8 años, 2 de ellos como vicepresidente, y yo creo que hizo mal la Asamblea en no calificar al menos el proyecto, que incluía la parte laboral sin duda, y por supuesto darle un tratamiento con la celeridad que merecía y sigue mereciendo el tema laboral. Esa pequeña aclaración, Gisela, con su veña, y por supuesto en algún momento el gobierno, dependiendo de las circunstancias de orden político, remitirá un proyecto, más allá de que este mismo momento estamos llevando adelante mesas de diálogo con los dirigentes sindicales sobre el tema laboral. Por tanto, seguimos en el camino que se trazó en su momento con el óbice que representó el que el CAL no calificase el proyecto el 24 de septiembre, pero por supuesto siempre atentos a atender las inquietudes que tienen 5.700.000 ecuatorianos que no tienen un empleo estable o que están subempleados o incluso trabajan en la informalidad. No, muchísimas gracias, ministro, por la aclaración. Ahora, durante la marcha se veía que las consignas iban en contra de las decisiones que ha tomado el presidente Guillermo Lasso. Se quejaban de que no se respetan los derechos laborales, de que se incluya justamente ese respeto a los derechos laborales dentro de esta reforma. ¿Cuáles serían entonces los ejes centrales en los que se enfocaría la reforma laboral? Bueno, para empezar, todo 1 de mayo siempre llega el día en que hay la marcha del 1 de mayo con el apoyo de todos, inclusive el apoyo del gobierno. Yo mismo soy trabajador, pues estoy trabajando desde los 16 años. Y siempre los 1 de mayo, o el 1 de mayo de cada año, hay esta marcha, por lo tanto es absolutamente normal. Lo que hay que relevar, antes de contestar puntualmente su inquietud periodística, Gisela, es el hecho de que el gobierno garantizó a través de la muy buena acción de la policía, quiero felicitar a la Policía Nacional, al ministro del Interior, Patricio Carrillo, al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, porque se aseguró que la marcha sea llevada como debe ser, en paz. Y por supuesto felicito también a los trabajadores y sus dirigentes, pues la marcha del día domingo, 1 de mayo, fue absolutamente pacífica y por supuesto existen consignas que se las tiene todos los años. Ahora bien, yendo a su pregunta puntual, es evidente que en este mundo siempre habrá acuerdos y desacuerdos. Hay temas en los cuales concordamos y hay aquellos en que no. Para eso se inventó lo que se llama el diálogo. Y resulta, Gisela, usted es una periodista, aun cuando joven, pero con enorme experiencia periodística, usted bien sabe que todos los políticos, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, hablan siempre del diálogo. Y resulta que cuando lo aplicamos como gobierno del encuentro liderado por el presidente Guillermo Lasso, algunos no entienden mucho esto del diálogo. Hay que entenderlo. A tal punto, Gisela, que este mismo momento estamos llevando adelante mesas de diálogo, precisamente de diálogo entre el gobierno y los sectores de los sindicalistas, de los trabajadores, porque a eso estamos obligados y con gusto hacemos esos diálogos con el afán de consensuar aquellos temas en los cuales no estamos de acuerdo, porque en los que estamos de acuerdo ya estamos, pues.
Nadie consensúa con quien está de acuerdo plenamente, simplemente son de la misma línea. Se debe consensuar con aquellos que en algunos temas piensan diferente. Ahora, ministro, hablando y manteniéndonos en la línea esta del diálogo, entiendo que la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea hay otros 3 proyectos para reformar la normativa. 2 de ellos que se presentaron en la legislatura pasada, según la presidenta de la mesa legislativa, Rina Campain, de Creo. Hay un tercer proyecto que fue presentado por el asambleísta Salvador Quispe de Pachacutic, y es decir que con el que envía el presidente, pues serían 4 proyectos que habría que analizar. El Ejecutivo ha conversado, ha dialogado, como usted dice, con los ponentes de las 3 propuestas para llegar a consensos. Y su análisis se queda corto, Gisela. Yo estuve 8 años en la Asamblea y son mucho más de 3 que usted acaba de mencionar con acierto. Los proyectos de ley laboral que reposan en la Comisión de los Trabajadores. Yo mismo presenté un proyecto hace algunos años cuando era legislador, creo que hace 5, es decir, hay varios proyectos y siempre se conversa con todos. Es más, el CAL suele unificar los proyectos cuando se tratan de una misma temática, pero ese es un tema que debe desarrollarlo en la Asamblea y particularmente la Comisión de los Trabajadores. Yo he conversado con la Comisión de los Trabajadores, he conversado con la legisladora Rina Campain, que no solamente es del movimiento político que yo cofundé, que es el Movimiento Creo, y es mi coidaria sin duda alguna, pero todos esos proyectos tienen que ser atendidos y eventualmente, y digo eventualmente, serán unificados, porque normalmente aquello ocurre en la práctica legislativa. Yo tengo enorme conocimiento de la práctica legislativa, repito, estuve 8 años ahí y fui parte del CAL 4 años, por lo tanto sé que esto suele ocurrir. De forma tal, estimada Gisela, que todas las opiniones de las cuales versan aquellos proyectos tienen que ser discutidos por la Asamblea. Y por supuesto, siempre he estado atento a concurrir como ministro del Trabajo a la Comisión de los Trabajadores para tratar ese y otros temas que tienen que ver con los legítimos derechos que tienen los trabajadores en el Ecuador. Entiendo que el Frente Unitario de Trabajadores, como dice usted, pues también presentó una iniciativa en el periodo pasado. ¿Contienen las propuestas del Ejecutivo reformas incluidas por los miembros del FUT? El proyecto del FUT es un proyecto, el proyecto nuestro es otro, pero son proyectos que en su momento serán debatidos. Es más, el proyecto del FUT fue presentado el año pasado a través, tengo entendido, del bloque legislativo de Pachacútec. La responsabilidad en el debate de ese proyecto en particular, presentado por Pachacútec, pues usted sabe que los legisladores tienen la posibilidad de la iniciativa legislativa, no así el FUT, pero los legisladores de Pachacútec sí, tiene la obligación la Asamblea, primero el CAL de calificarlo, luego en la Comisión de discutirlo, llevar adelante la sociabilización de esos proyectos o de ese proyecto al cual usted particularmente hace referencia, y por supuesto los debates que a menester, con la presencia de todos los actores. Nosotros siempre estamos atentos a esos debates legislativos, pero es la Asamblea la que debe debatir esos proyectos, no nosotros. ¿Y cree que crear alianzas con los sectores civiles será determinante para la aprobación o el rechazo del proyecto? Yo creo que sí, yo creo que debemos finalmente ponernos de acuerdo. Y le voy a dar la razón conceptual, Gisela. No puede ser que 5.700.000 ecuatorianos que están a la espera de que existan posibilidades y ofertas de empleo no sean tomados en cuenta por la legislatura, por el gobierno. Tienen que ser, y en este caso por la Asamblea, tienen que ser discutidos esos proyectos con la sociedad civil. Y el presidente Lasso claramente mencionó hace algunas semanas ya el hecho de que estos proyectos deben ser debatidos o conocidos por los líderes sindicales, por las organizaciones sociales, por las cámaras de la producción, vale decir por trabajadores y empleadores, pero también por ustedes, los periodistas, la prensa, también por la academia, por supuesto que sí. Y aquí en el Ministerio del Trabajo hemos modulado un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores. Me he reunido con todos, por supuesto. Modular, digo, un ambiente amigable para que esas conversaciones a las que usted hace referencia con organizaciones de la sociedad civil puedan llevarse a cabo de la forma más civilizada que cabe. Y hablando de cifras de desempleo, tengo aquí algunos datos que son de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo que publicó el INEC, y dice que la cifra de marzo representó un ligero aumento
crecimiento con relación a la de febrero, que fue de 4.3%, pero estuvo levemente por debajo de la de marzo del año pasado, que se ubicó en 4.9%. Las cifras de desempleo, ministro, en el Ecuador representan en realidad la reactivación económica que el Ejecutivo asegura que se está dando en el país. Sí, por dos razones, y voy a ser rápido y pragmático en la respuesta. Se han generado 350,000 empleos desde el inicio del gobierno, que lo lidera Guillermo Lasso, a diciembre del año anterior, es decir, en la medición de los 7 meses y pico, 7 meses y medio, 350,000 plazas de trabajo y empleo, según el INE. Y ya que usted me habla del INE, déjeme decirle que el empleo adecuado para las mujeres, usted es mujer, y este gobierno está trabajando mucho por las mujeres, pasó, me refiero a la cifra de empleo, del 23.9% al 27.8% en el último mes. Es decir, casi 4 puntos porcentuales más. Eso es bueno. Y también de hacerle conocer a la opinión pública a través de este medio de comunicación, FM Mundo, que el subempleo también mejoró para ustedes, las mujeres, al caer, el subempleo me refiero, del 20.5% al 18.5%. Es decir, las cifras siempre podrán ser mejores, sin duda alguna, pero es evidente que existe una reactivación económica acompañada o producida en gran medida, sin duda alguna, por el exitosísimo proceso de vacunación, que ha hecho que la gente no solamente ahora esté sin mascarillas, o puede estar sin mascarillas, sino que en los meses anteriores pudo salir a trabajar. Usted recuerda, Gisela, que en marzo del 2020, hace 2 años, la frase era "quédate en casa", quédate en casa. Esa era la frase. Hoy la frase es: sal a trabajar, no uses mascarilla, alienta tus emprendimientos y por supuesto hay que generar confianza para generar a su vez inversión, más emprendimientos y más empleo. Y justamente para generar esa confianza, ¿cómo balancear por parte del Ejecutivo una reforma que flexibilice la norma actual, la que existe hoy en día, pero no reste derechos a los trabajadores, que es lo que escuchábamos en la marcha que pedían? No se está restringiendo ningún derecho, es más, y lo digo a través de FM Mundo, todos los derechos en el proyecto nuestro, todos los derechos están intactos. Me refiero al 13º sueldo, al 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, afiliación a la seguridad social para que puedan aplicar un préstamo hipotecario, un préstamo quiroagrario. Todos los derechos de los trabajadores se respetan. Lo que queremos es que empiece a respetarse en el Ecuador el derecho al trabajo, que no están gozando 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Por ellos estamos bregando, por aquellos que no tienen empleo. Y repito una frase que siempre la manifiesto, Gisela, con su veña: ya es hora de qué, más allá de preocuparnos por los trabajadores, que está bien, hay que empezar a preocuparse por los no trabajadores, aquellos que no tienen empleo. Usted ha dado cifras de la creación de empleo en el país. ¿Por qué esta creación, esta generación de empleo no ha cambiado la sensación de la ciudadanía de inseguridad laboral? Porque hay una muy buena cantidad de ecuatorianos y familias que sufren de este terrible problema de no tener empleo. Fíjese usted que es el principal derecho, después del derecho a la vida, por supuesto, que tiene el ser humano. Y resulta que hay muchos que están desempleados y sobre todo subempleados o viven en informalidad. Y si no tienen ese día la chamba, como decimos los serranos, o el cachuelo, como dicen los costeños, ese día mal comen o no comen. Mire usted me imagino que es quiteña, si usted pasa por la esquina de las avenidas Eloy Alfaro y Granados, verá usted que todas las mañanas existen centenares de trabajadores de la construcción que no tienen empleo, que están esperando una chaucha ese día. Por eso es que existe esa sensación. Y no le pidan, y esto sí voy a ser frontal, Gisela Consubeña, no le pidan al presidente Guillermo Lasso que haga lo mismo que hicieron regímenes anteriores, porque ahí está el resultado. Los guarismos, como decimos quienes gustamos del fútbol, las cifras son realmente graves. 5.7 millones de ecuatorianos sin empleo. Ahora, hoy la Unión Nacional de Educadores inicia una huelga de hambre para exigir la equiparación salarial. ¿Cómo lo están manejando? ¿Están dialogando? Este es un tema que está manejando el Ministerio de Educación, por supuesto, por ser su temática, y el Ministerio de Gobierno.
Ministro, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y esperemos que siga adelante esta generación de empleo, porque como usted dice, es uno de los derechos básicos que nos amparan en la Constitución y hay mucha gente que todavía necesita trabajar para llevar el pan a su casa. Muchísimas gracias, Gisela. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes y gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, por habernos acompañado.